Y pues la primera pregunta con la que quisiéramos arrancar es que tal vez los bonos verdes es un concepto del que hemos venido hablando o que hemos escuchado desde hace tal vez una década, pero quisiéramos saber qué tanto ha avanzado Colombia con la emisión de los bonos verdes y pues cómo ha sido este trámite en los últimos años. Bien, pues un saludo a las panelistas. Es un gusto compartir con ellas esta oportunidad. Gracias a Forbes Colombia por la invitación. Empezaría por ser optimista en el tema del desarrollo de la financiación verde en Colombia. Por supuesto que hay mucho por hacer, pero hemos dado unos pasos que creo que permiten el desarrollo de un mercado verde. El primero de ellos fue la adopción a nivel del gobierno de un marco de referencia revisado internacionalmente, verificado de manera rigurosa y que nos ha servido para la emisión de los primeros bonos verdes soberanos, que fueron realmente los primeros bonos verdes en las economías emergentes que fueron emitidos en moneda local. Segundo, por un programa de subastas, no de sindicaciones como se hace en otros países, y donde se adoptó la práctica de los bonos gemelos, lo cual permite comparar a un bono normal, a un bono convencional con un bono verde todos los días en el mercado de valores. Estos bonos tuvieron un énfasis en 4 áreas bien importantes. El primero, y no es sorpresa, 40% de nuestro portafolio verde a nivel gobierno fue gestión y saneamiento de agua, en uno de los países más intensivos en este recurso en el mundo. En segundo lugar, transporte limpio, y hoy lo vemos nosotros en nuestras calles, cada vez más vehículos eléctricos. Incluso en la flota de transporte público me complace mucho ver cada vez menos buses rojos y azules, cada vez más buses amarillos y verdes. Esto quiere decir que estamos haciendo un paso hacia la electrificación. Emitimos también con base en un portafolio amplio en protección de la biodiversidad. Tenemos un compromiso de declarar 30% de nuestra superficie terrestre y marítima como un área protegida, un parque natural del tamaño, si lo sumamos todo, de un país como el Ecuador. Y finalmente, pero no menos importante, también los temas de transición energética, de energías renovables no convencionales. Es importante porque tenemos 3 grandes objetivos con estos bonos verdes. Uno, reducir la brecha de financiamiento. Cuando Colombia dice que quiere ser carbono neutral a 2050, esto tiene un costo, y los bonos verdes en nuestros cálculos permitirían por lo menos reducir esa brecha de financiamiento en un 50%, porque no solamente es el gobierno el que ha emitido bonos verdes. A la fecha, hoy tenemos más o menos 2.5 billones de bonos verdes emitidos por el sector privado, nuestros bancos, nuestras corporaciones y nuestras empresas. Si le sumamos el 1.5 que emitió el gobierno, estamos hablando de una masa crítica de 4 billones de pesos, cercano a 1.000 millones de dólares en bonos verdes. En la medida en que esto se vaya replicando y avanzando y ensanchando cada año, pues nos permitirán un mayor impacto en reducir esa brecha de financiamiento. Y el segundo objetivo, que es clave, es desarrollar el mercado local. Y por eso nosotros optamos en el gobierno por emitirlo en pesos, en ley colombiana, en nuestro mercado local de TES, para que se construya una curva de referencia, para que haya más transparencia en la formación de precios. Y cuando decimos que son en el mercado local, no quiere decir que es solo para colombianos. Recordemos una estadística implacable, que el 60% de nuestros TES verdes colombianos hoy están en manos de inversionistas internacionales y el restante 40% en el mercado local. Entonces dejaría ahí y me gustaría seguir compartiendo sobre este tema en las siguientes preguntas. Gracias. Y pues César, quisiéramos hablar contigo también un poco de ese tema de cómo han visto el apetito ustedes con esta emisión de TES del año anterior y cómo han visto en general desde el sector público, pues si esto es de un sector específico, algunos proyectos muy puntuales, o si realmente hemos visto pues un crecimiento en el apetito en estos últimos años también.
Excelente pregunta y aprovecho para contarles el segundo pilar de la estrategia de financiamiento verde en Colombia, y es que todo el gobierno nacional, en coordinación con el sector privado, nos dimos a la tarea de consolidar y crear lo que se denomina la taxonomía verde Colombia. En mis palabras, para que la gente lo entienda, es un diccionario de qué es verde. ¿Es la energía nuclear verde? El diccionario puede decir no. ¿Es el hidrógeno una energía verde? En nuestro diccionario de taxonomía dice sí. ¿O qué es más verde que otra cosa? Definitivamente un auto eléctrico es muchísimo más verde que un auto híbrido, por ejemplo. Pues este diccionario, como lo digo yo, como lo dice el presidente, ese código genético de qué es verde, es lo que va a permitir a los emisores de valores, a las empresas, a los bancos, pero sobre todo a los inversionistas, poder, digamos, alocar, asignar capital a esos proyectos. Yo quiero repetir una frase que decía Janet Yellen, la secretaria del Tesoro americano, y decía: no va a ser suficiente ningún recurso público para cerrar esta brecha de financiamiento. Es necesario atraer inversión y capital privado, local e internacional. Y por esa razón, nosotros fuimos la semana anterior a la Bolsa de Valores de Nueva York a hacer el lanzamiento de nuestra taxonomía verde. 2/3 del S&P 500, que es básicamente las 500 empresas más grandes que transan en la Bolsa de Nueva York, han hecho compromisos de carbono neutralidad a 2050. La demanda es exponencial y lo demuestran los precios. Los certificados de captura de carbono, que en 2 o 3 años antes se comerciaban alrededor de 20 euros la tonelada de carbono, hoy están cerca a los 70 euros la tonelada de carbono en Europa. Y en la medida en que más de estas empresas tengan la presión de realizar su transición a la carbono neutralidad, ese precio seguramente continuará incrementando. Colombia tiene acá un gran potencial, porque como lo mencionábamos, tenemos 30% de nuestro territorio que puede ser protegido, que puede ser conservado y que puede ser certificado con estas, digamos, bonos o certificados de carbono que se pueden transar y negociar libremente, tanto en el mercado local como internacional. Quizás un tema muy interesante cuando uno empieza a hablar de proyectos sostenibles, sin duda, son las iniciativas que hay de transición energética y específicamente proyectos de energías sostenibles y de tal vez, pues, no solamente ligadas a lo que se entiende como sostenibles, sino, pues, de alguna forma renovables, pero no convencionales, como normalmente se conocen. Quisiéramos saber también un poco por qué son tan importantes esos proyectos hoy en día y qué tanta importancia tendrán los bonos verdes justamente en ese tipo de proyectos. Como el viceministro hablaba un poco de la taxonomía verde, también quisiéramos saber, bueno, estos bonos, hablando de infraestructura, ¿qué tan claves van a ser a la hora de hablar de proyectos que miren hacia la transición energética del país? Aquí hay unos resultados también muy constructivos. Allá en el 2018, el peso o la proporción en nuestra matriz energética, que es limpia, porque cerca de un 70% viene del agua, pero virtualmente la participación de las renovables no convencionales, como lo mencionas, era 0.2%. Teníamos más o menos unos 28 megawatts de generación. A través de un proceso que lideró el Ministerio de Minas y Energía en coordinación con otros actores, Colombia ha logrado en tan solo 4 años incrementar esa participación de las energías renovables no convencionales a un 14% para el final de este año. Un 14%, es decir, es multiplicar por 100 los megawatts que vienen ahora fundamentalmente de la energía solar
y de la energía eólica. ¿Cuál es el secreto del ejemplo colombiano? Y es que hemos realizado esto a través de mecanismos de mercado, porque hoy en día, como se establece el precio de las energías renovables es a través de la oferta y la demanda en subastas. Subastas tan simples y transparentes como las subastas de test que tenemos todos los miércoles acá en el Ministerio de Hacienda. Y ha sido a través de ese mecanismo de subasta que se pudo dar ese salto cuantitativo tan importante en la diversificación de nuestra matriz energética. El Ministerio de Minas y Energía ya ha anunciado que está en la planeación de una segunda subasta que puede llevar este porcentaje en los próximos 4 años, porque son subastas de largo plazo, inclusive a un 20%. Entonces es aquí donde, por ejemplo, el primer país soberano que emitió bonos ligados a metas de cumplimiento fue Chile el mes pasado. Y uno de sus indicadores de cumplimiento es precisamente el número de megawatts que va a hacer la transición de energías convencionales a energías no convencionales, renovables. Creemos que estamos muy bien preparados, mucho más ahora con que estamos incorporando también el hidrógeno verde, azul a este cambio de nuestra matriz energética. ¿Cómo están viendo esos criterios de elegibilidad en el mediano y en el largo plazo pues, para los bonos verdes? Bueno, la tercera forma, ya hablamos de bonos verdes a nivel del gobierno, hablamos de la taxonomía verde Colombia. Nuestra tercera herramienta de política pública es la incorporación de criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo a los proyectos de infraestructura que realiza el país a través de asociaciones público-privadas. Ya empezamos. El año anterior emitimos un COMPES, que es un documento de política pública con los lineamientos, es el COMPES 4060, que incorpora esos criterios ASG a los proyectos de infraestructura. Ahora en el Ministerio de Hacienda estamos trabajando para incorporar esos criterios en las matrices de riesgo, de los proyectos de infraestructura, y esto tiene un impacto fundamental en los cierres financieros y en el costo del capital. Voy a dar solo un par de ejemplos en aras del tiempo. Hoy en día, en los proyectos carreteros 5G, es obligatorio para el concesionario la presentación de planes de aportes sostenibles, que dicen cómo va a ser el actuar ante materializaciones de eventos de cambio climático, por ejemplo. Hoy en día ya hay una creación de una subcuenta de cambio climático en los proyectos APP que concesiona la ANI, a la cual pueden contribuir las multilaterales. Y hoy en día en los pliegos, y esto no se sabe muy bien, 5G, hasta 40 puntos de los 100 puntos que se utilizan como criterio de adjudicación, se incentiva el uso, por ejemplo, de caucho reciclable en la pavimentación de esas vías. ¿Sí? Uno puede ganar o tener una posición muy competitiva en esas concesiones. En lo social también tenemos temas que son obligatorios hoy en la 5G, como el acceso a personas con discapacidades. Tenemos un umbral de mínimo 10% en los equipos de concesiones que van a ejecutar esos proyectos APP para mujeres. Tenemos también la subcuenta social, que provisiona estratégicamente 0.5% del presupuesto de inversión y desarrollo para temas sociales. De manera que por allá a finales de este primer semestre estaremos socializando con el país y con el sector de la infraestructura la incorporación de esos criterios, repito, ambientales, sociales y de gobernabilidad en esto. Ya hay en el sector público experiencias innovadoras y pioneras. La carretera Puerto del Hierro, Cruz del Viso, realizó una emisión de bonos sociales por $250 millones
para esa carretera que atraviesa los Montes de María, una zona de mucho conflicto en el pasado y en el presente. Y ahora vimos también esta carretera emblemática de Rumichaca-Pasto, cuya refinanciación involucró también bonos sociales por el orden de 800 millones de dólares, tanto en pesos como en dólares, y esperamos muy pronto que a través de estas taxonomías, de esta mayor transparencia, Colombia tenga el primer bono verde atado a infraestructura en el futuro cercano. Y pues nuestra última pregunta para los tres es ¿cuál va a ser la apuesta de su entidad para que se impulse más la emisión de estos bonos y para que pues más proyectos se unan? Bueno, yo siento que una de las principales formas de hacer política pública y tener un impacto social, ambiental y de gobierno es a través del ejemplo. Y nosotros ya tenemos listo un nivel de avance muy satisfactorio en las inversiones que se han asociado en el presupuesto financiadas con bonos verdes. Cerca del 90% de lo que nosotros pusimos a los inversionistas ya se ha cumplido y estamos con mucha confianza que en el transcurso del 2022 tendremos una ejecución prácticamente perfecta. Por lo cual puedo anunciarles hoy que la nueva emisión de TES verdes vendrá este año. Tenemos como fecha objetivo en junio de este año y será una subasta muy parecidas a las anteriores que hemos tenido, más o menos unos 500.000 millones de pesos, que podrán crecer en la medida en que haya más demanda. Cuando hay sobreadjudicación entre 2 y 2.5 podríamos subir incluso hasta un 50% para llegar a 750.000 millones de pesos en esa subasta que invitamos, como lo decía Diana. Es impresionante ver cómo la diversificación de la base inversionista es mayor en los bonos verdes que en los bonos convencionales. Nosotros también estamos impresionados de cómo cuando uno ve cuáles son los inversionistas institucionales y no institucionales dentro del país, es completamente inversa. Diana mencionaba ejemplos de personas naturales que han comprado TES verdes, de universidades, de organizaciones sin ánimo de lucro, que ya tienen en sus portafolios de inversión esto. Y lo mismo a nivel internacional. Uno pensaría, cuando uno ve, no es posible decir cuál es el país que más tiene bonos verdes colombianos en el mundo, sino que son bloques regionales como Europa, como Norteamérica, como Suramérica, incluso en Suráfrica, en Asia y en el Medio Oriente hay participación de inversionistas extranjeros en esto. Así que una gran invitación para que nos acompañen, que esto no son unos bonos de gobierno, sino son unos bonos de país, verdes, que además lograron tener un premio mundial hace 2 semanas por parte de la revista internacional Environmental Finance como al mejor bono verde emitido en el año 2021. Un premio que ha ganado antes Alemania, Polonia, Francia, Indonesia y Chile. De manera que estamos en muy buena compañía y es una gran inversión tanto para los colombianos como para los extranjeros.